Konnichiwa y bienvenidos a Flashback News, tu programa favorito en el que te contamos anécdotas de los mayores acontecimientos a nivel mundial. Mi nombre es Luis Martínez y en el día de hoy, a casi 10 años de la tragedia, queremos recordar el desastre de Fukushima, que ocasionó un conjunto de incidentes incluyendo 4 explosiones detonadas en la planta nuclear de Naraha, en Japón. En el episodio de hoy contamos con la presencia de Andrina Vargas, María Gabriela Cruzet y Andrina Justi, quienes debido al confinamiento se encuentran fuera del estudio. Ellas son 3 de nuestras mejores reporteras, expertas en desastres mundiales, quienes nos hablarán a profundidad del tema. Para comenzar tenemos a Andrina Vargas, quien nos contará qué fue lo que pasó y cuáles fueron las causas del desastre. Vamos contigo, Andrina. Así es, Luis. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que este es uno de los desastres más repercutidos a nivel mundial y el accidente nuclear más fuerte luego le ocurrió en Chernobyl. A continuación, yo les explicaré qué ocurrió y por qué ocurrió. Todo inició el 11 de marzo de 2011 a las 14:46 hora de Japón, con un terremoto de magnitud 9 de la escala sísmica de Richter. Este terremoto es considerado el más fuerte del país y el quinto más fuerte del mundo. Horas posteriores al terremoto, este trajo consigo u ocasionó un tsunami de olas que alcanzaron hasta los 14 metros de altura y que azotó las costas japonesas y la costa nororiental, afectando a su vez a la central nuclear que se encontraba en esta población. En efecto, esta central nuclear de Fukushima Daiichi, controlada o explotada por la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio, TEPCO, se encontraban 3 reactores en funcionamiento, en específico el 1, el 2 y el 3, mientras que los reactores 4, 5 y el 6 estaban en mantenimiento. Lo que ocurrió es que con la llegada del terremoto se dieron algunos fallos técnicos en lo que es el tendido de suministro eléctrico exterior de la planta. Sin embargo, los 3 reactores en funcionamiento pudieron captar el sismo y parar de forma segura. Esto terminó con la llegada del tsunami, puesto que no había una pared de contención lo suficientemente alta y resistente para controlar la magnitud del tsunami. Por tanto, el agua entró e inundó parte de los 6 reactores que estaban a la orilla del mar, generando daños a la infraestructura operacional y daños a la seguridad del emplazamiento. Ahora bien, el efecto combinado fue una pérdida de la alimentación de energía eléctrica, tanto interna como externa del emplazamiento. Sin embargo, el daño más grave que se dio este día, viernes 11 de marzo, fue la privación o la pérdida de la refrigeración de los 3 reactores que estaban en funcionamiento, así como de las piscinas de combustible gastado. Los demás reactores que se encontraban en esta planta también sufrieron daños, pero en menor grado. Sin embargo, esto no acaba aquí, ya que al día siguiente, el 12 de marzo, se dio la primera explosión en el edificio 1 donde se encontraba el reactor 1 y se dieron problemas en el reactor 3. Ya a este punto se dio el estado de emergencia por parte del gobierno japonés, puesto que estas explosiones habían causado la fusión del núcleo y por tanto la liberación de pocos aerosoles radiactivos, gases nobles e hidrógeno. Se dice que esta evacuación alcanzó un radio de los 20 kilómetros y posteriormente tuvo que ser ampliado en algunas zonas o poblaciones. Ahora bien, algunos días después, entre el 14 y el 15 de marzo, se dieron nuevas explosiones en los reactores del edificio 1 y 2, donde se encontraban los reactores 2 y 3. Ahora bien, esto ocasionó nuevos incendios y nueva liberación de gases. A esto hay que sumársele que hubo un sobrecalentamiento en las piscinas de combustible gastado. Ya a este punto, los operarios están haciendo todo lo posible por evitar que surgieran más explosiones y más liberación de gases. Sin embargo, su esfuerzo fue nulo, ya que tristemente la cantidad de hidrógeno había alcanzado una mezcla explosiva y por tanto estalló dentro de los reactores, dañando la cámara de condensación y por tanto dando la liberación de gases y aerosoles radiactivos de forma incontrolada. Ahora bien, algunas investigaciones y el INES, que es la Escala Internacional de Eventos Nucleares, calificó en un principio este desastre como nivel 4, pero luego, debido a la cantidad de problemas y la cantidad de radioactividad que este emitió, tuvo que calificarse como nivel 7, que es el nivel más alto de esta categoría. Ahora bien, si tomamos un poco lo que fue las personas afectadas y la parte política, se dice que el gobierno japonés solamente corroboró una muerte por radioactividad, aunque se especula que fueron alrededor de 130 muertes y otras 1.200 solo por la evacuación, ya que los pobladores pasaron hambre y frío. Como podemos ver, este es un desastre que no solo tuvo repercusiones sociales, sino también económicas, políticas y sobre todo psicológicas para todas estas personas que se encontraban en esta población. Y que actualmente, hasta el día de hoy, tiene repercusiones o problemas, sobre todo con la cantidad de toneladas de agua que deben usar para poder enfriar los reactores. Volvemos contigo, Luis.
Gracias, Andreina, por ese espléndido reportaje. Es increíble todo lo que posee esta historia a profundidad. Bien, a continuación escuchamos a María Gabriela Cruzet con su historia sobre el impacto que tuvo esta atroz desgracia y nos cuenta cuáles medidas correctivas fueron establecidas. Adelante, María. Hola Luis, un gusto saludarte y a todo el público que nos sintoniza. En efecto, esto es un acontecimiento sumamente trágico, y más para las 100.000 personas que recibieron el impacto por tener la obligación de cumplir con el principio de prevención al tener que abandonar sus hogares. Hasta el día de hoy, muchísimas personas no han regresado a sus hogares y esto conlleva consecuencias psicológicas, sociales y económicas. Ahora bien, referente a las pérdidas, es cierto que el accidente nuclear no atrajo muertes directas. Sin embargo, en los primeros 3 meses de evacuación se contaron con más de 1.000 muertes prematuras debido a que la evacuación fue más que todo a personas mayores que sufrieron trauma y estrés al tener que abandonar sus hogares, y también porque el traslado conllevó a personas que estaban hospitalizadas y se encontraban en estado crítico, lo cual fue devastador. Según la World Nuclear Association, resulta ser que la causa mayor de este impacto de muertes conlleva a el atraso o a cumplir con los días después del principio de prevención. No se cumplieron durante los días preestablecidos, sino unos días después. Es por ello que se tuvieron este resultado. Ahora bien, con respecto a la radiación, en cuanto a la población general, hay datos que indican que las bajas fueron diminutas. En realidad, a la población no la golpeó tanto la radiación. No suponemos que haya por lo menos personas que tengan efectos tempranos contra la radiación. A su vez, en cuanto a los niños, las dosis efectivas en la glándula tiroides también resultaron bajas. Esto debido a que el limitado yodo 131, gracias a que se restringió el agua potable y los alimentos, fue lo que ayudó a que los indicios sean bajos. Ahora bien, hasta ahora no se han tenido datos de mujeres embarazadas que hayan tenido que inducir un aborto por radiación. Ahora bien, el gobierno anunció que no va a expandir la zona de evacuación. Sin embargo, la radiación limita en Namie, la cual se encuentra nada más a 30 kilómetros de la planta. En cuanto a las medidas correctivas, Japón anunció que va a tomar medidas de seguridad en todas las centrales nucleares del país, iniciando por armar un muro de contención mayor al anterior y van a realizar plantas herméticas. En cuanto al núcleo, lo quieren cuidar junto con las piscinas llenas de combustible gastado. Resulta y acontece que, según Koichiro Nakamura, el subdirector de NISA, los muros que estaban construidos aguantaban o estaban construidos con el propósito de aguantar un maremoto de olas de más de 7 metros de altura. Sin embargo, el del 11 de marzo atrajo olas de hasta 14 metros. Es por ello que resultó devastador este acontecimiento. Y además, precisamente las autoridades deciden armar un muro de más altura para poder contener, Dios no lo quiera, otro suceso devastador. Ahora bien, en cuanto al cuidado del núcleo y la piscina de combustible gastado que tiene altamente índices radiactivos, ellos piensan utilizar fuentes alternativas de suministro eléctrico, además de agua que ayude a controlar esta planta, por así decirlo, alrededor de todo el país, lo cual es una estrategia que escasea por todo Fukushima. Vuelvo contigo, Luis. Muchas gracias y saludos. Un gusto haberte escuchado, María. Gracias por la nota. Ahora, continuamos con Andreina Justin, quien nos hablará de cuáles son los riesgos de esta catástrofe. Conectamos contigo, Andreina. Gracias, Luis. Konnichiwa a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Hoy hablaremos sobre los riesgos de la tragedia de Fukushima. Estos riesgos se categorizan en 3 tipos: naturales, químicos y físicos. Vamos a comenzar hablando sobre los naturales.
Los naturales conlleva terremotos y tsunamis. El terremoto fue de tal magnitud que derrumbó edificios, casas y ocasionó desastres urbanos, llevándose vidas humanas con él. El tsunami viene a los 46 minutos del terremoto, que trajo olas de una altura de 12 a 14 metros, devastando y terminando de inundar toda la ciudad. Al llegar a la planta nuclear, desestabiliza el sistema de las maquinarias y ocasiona el segundo tipo de riesgo, que es el químico, que ocasiona incendios, explosiones, y esto a su vez conlleva a derrames de la materia radioactiva. Vamos a hablar del tercer tipo de riesgo, que son lo físico, las radiaciones. Se pensó que iban a afectar las radiaciones a toda la población por la magnitud del desastre, pero gracias a Dios no fue así. Se pudieron observar que no hubo abortos deseados por el tipo de radiación que afectara al feto. La Universidad Médica de Fukushima registró 184 casos de cáncer de tiroides en niños de menos de 6 años y a la población en general no presentó anomalías por el tipo de dosis que recibió de radiación. Gracias por todo, regreso a ti, Luis. Muchas gracias, Andreina. Muy interesante la cantidad de riesgos que esto supone. Ahora bien, para concluir nuestro programa les hablaré un poco sobre quién refutó la teoría de este desastre y cuáles son los problemas actuales de la misma. Todos decían y pensaban que la planta nuclear estaba preparada para combatir un tsunami. Posee una gran barrera diseñada para desviar el agua de las instalaciones de la planta. Sin embargo, la entrada de agua por un costado acabó con este plan de contención. Ahora bien, las principales discrepancias que se encuentran relacionadas con el accidente se basan en declaraciones en referencia a las acciones que se tomaron. Yuri Andreyev, el ingeniero responsable de descontaminar Chernobyl, manifestó que el Organismo Internacional de Energía Atómica, o por sus siglas OIEA, era muy débil para tratar catástrofes nucleares por su falta de independencia. En palabras de Andreyev, después del accidente de Chernobyl, le dije al entonces director de la OIEA, Hans Blix, que era necesario crear una organización cuya función fuera tratar con accidentes. Yuri Andreyev también señaló que el reactor 3 de la central de Fukushima 1 era el más peligroso, ya que se estaba usando el combustible nuclear MOX, una mezcla de óxido de uranio y óxido de plutonio, que la empresa francesa Areva estaba usando experimentalmente en 2 centrales nucleares japonesas. Greenpeace ya advirtió en 2001 a la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos que el uso del combustible MOX, facilitado por la empresa francesa Areva, debía abandonarse por su alto riesgo y dejar de enviarse a la central de Fukushima 1, ya que los reactores no convencionales no estaban preparados para ese combustible. El MOX, que producía un mayor rendimiento energético, habría demostrado su inestabilidad y, por lo tanto, la dificultad de su control, ya que sufría 2 diferentes reacciones, la de uranio y la de plutonio, en un mismo reactor. Ahora bien, el debate no solo se concentra en las acciones que se tuvieron que haber tomado, sino en las acciones que se tienen planteadas a futuro. Hoy en día, este desastre sigue trayendo problemas para Japón. Se siguen utilizando toneladas de agua para enfriar los reactores derretidos. En promedio, Fukushima sigue bombeando 200 toneladas de agua radioactiva. El gobierno de Japón aseguró que si la situación sigue de esta manera para el 2022, no tendrá dónde almacenar esta agua contaminada. Y aunque el debate en torno a todo esto ha regresado, el problema no tiene nada de nuevo. Incluso se han estudiado numerosas opciones para deshacerse de dicha agua, pero el vertido parece la más viable económica y medioambientalmente. Un aspecto favorable es que la mayor parte del agua ya se ha filtrado, eliminando más de 62 contaminantes radioactivos. Además, queda otro proceso de filtrado por el que ya ha pasado el 30% del agua almacenada. En cuanto a lo que va a pasar, los conocedores de la materia afirman que hay que controlar los niveles de radiación real del agua que se vierte y monitorizar de forma muy estrecha todo lo que salga del mar de Japón en los próximos años, siendo esta la opción más favorable entre todas las existentes. De esta manera damos por finalizado este episodio de Flashback News. Esperamos verlos en una próxima ocasión. Arigato.